soy Diana Aragón y en este nuevo video les voy a explicar lo que es el subtema 2.2, que dice que es de la teoría clásica y bueno, quién fue el padre de esta teoría o quién es considerado. Y bueno, les explicaré que más adelante que es Isaac Newton o Isaac Newton, de la materia de fundamentos de física impartida por el profesor Hugo Rojas Hernández. En este video, como ya les dije en la introducción, vamos a hablar sobre la teoría clásica, el subtema 2.2, teoría clásica o también conocida como física clásica. Y bueno, ¿qué es la física clásica o teoría clásica? Está basada esta en los principios previos a la aparición de la mecánica cuántica, ¿no? Y bueno, se preguntarán qué es mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una rama de la física contemporánea que estudia el movimiento de los objetos y la fuerza, ¿no? Pero a muy pequeña escala, ¿no? Es decir, a nivel de los átomos y de las partículas, ¿no? Que la componen, así como sus movimientos que la caracterizan. La física clásica incluye como el estudio de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, la acústica, la dinámica de fluidos, entre otras más, ¿no? La física clásica se considera determinista. ¿Esto qué quiere decir? Aunque no necesariamente computable o computacionalmente predecible. En otras palabras, la física quiere explicar al mundo o quiere más que nada ayudar, ¿no? Para diversas situaciones de nuestro día a día, como predecir algunas situaciones que nos pasarían en nuestra vida cotidiana, ¿no? La física trata de explicar algunos fenómenos, tanto físicos como químicos, ¿no? También, y quiere ayudarnos. El estudio de la física clásica incluye como lo es la mecánica cuántica, que ya les expliqué que la mecánica cuántica es una rama de la física contemporánea que se dedica al estudio de los objetos y las fuerzas a muy pequeña escala. También que el estudio de la física. Bueno, seguimos con el estudio de la física clásica, lo que incluye, ¿no? También incluye lo que son los formalismos clásicos, lagrangianos y hamiltonianos. La mecánica de medios continuos incluye la mecánica de sólidos deformables y la mecánica de fluidos. También la física clásica siempre va a incluir lo que es la termodinámica clásica, ¿no? También la teoría clásica de campos, electrodinámica clásica, ecuaciones de Maxwell, teoría clásica de la relatividad, teoría de la relatividad especial, teoría del caos clásica y dinámica no lineal general. Bueno, estas son algunas ramas, por así decirlo, que incluye lo que son la física clásica. Bueno, seguimos. Como ya les dije, estas fueron algunas de las ramas de la física clásica. Más adelante les estaré explicando algunas de ellas, ¿no? Más que nada las más conocidas o las más frecuentadas, o entre comillas, las más famosas, como lo es la mecánica. Los orígenes de la física clásica se remontan en la antigüedad, ¿no? Ya en la antigua Babilonia, en el antiguo Egipto y en la antigua Grecia. En esta época se desarrollaron ciertos aspectos en el campo de la astronomía, la óptica y de la mecánica. Sin embargo, en la época del Renacimiento, que la física clásica tiene un desarrollo considerablemente especial en el área de la astronomía, con el abandono de la teoría geocéntrica y con la llegada de la teoría heliocéntrica. Pues ya sabemos que la teoría heliocéntrica dice que el movimiento de los planetas que giran alrededor del Sol, como hoy la conocemos, con las obras de Copérnico, Galileo, el desarrollo del telescopio y Kepler. Sin embargo, la física clásica, como hoy la conocemos en día, se debe al señor Isaac Newton, ¿no? Que formuló las tres leyes. Bueno, seguimos, como ya lo estábamos viendo, la física clásica se debe a Isaac Newton o a Isaac Newton, que formuló las tres leyes fundamentales de la física clásica o también conocidas como las leyes de Newton. Newton es considerado como el padre de la física clásica,
o también conocida como la física newtoniana. En los siglos posteriores, la física clásica se ha desarrollado hasta llegar a su máximo apogeo en el siglo XIX. En este momento la sociedad creyó que todos los principios de la física se habían, se habían ido descubriendo poco a poco y que quedaba más por descubrir, a no ser por explicar algunos de los problemas de importancia menor y considerablemente los métodos experimentales. Bueno, la física clásica o física newtoniana se divide en las siguientes grandes disciplinas, como lo es la cinemática, la mecánica clásica, la hidrostática o hidrodinámica, la termodinámica, ondas y óptica, electricidad y magnetismo o electromagnetismo. Estas son algunas de las disciplinas en las que se puede dividir lo que es la física clásica. Como ya lo estuvimos hablando, y ya estuvimos viendo lo que es la teoría clásica o la física clásica, ahora vamos a enfocarnos más en el padre fundador de esta, ¿no? Que como ya lo había yo dicho, es Isaac Newton, ¿no? Y bueno, vamos a ver quién es, qué fue lo que hizo, sus aportaciones, sus leyes, porque bueno, este es uno de los científicos más importantes de la historia, ya que más que nada por sus aportaciones, por todo lo que hizo, por todo lo que descubrió y lo que hoy en día nos ha dejado, ¿no? Las huellas tan grandes que tenemos, ¿no? En los libros, en cualquier texto científico, siempre vamos a encontrar su nombre, ya que pues y vino a descubrir muchísimas cosas que antes pues no lo estaban, ¿no? Y nos vino a ayudar muchísimo en la rama de las matemáticas y de la física. Isaac Newton fue un físico, matemático, filósofo, teólogo, inventor y alquimista inglés que realizó muchas aportaciones a la ciencia, las cuales a día de hoy siguen siendo muy importantes. Vamos a hablar también sobre los primeros años que fueron para Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton nació en enero de 1643 en Worcester, condado de Lincolnshire, Inglaterra, de forma muy prematura. Los doctores decían que tenía una esperanza de vida muy pequeña, ¿no? Ya que nació pues prematuro, mucho antes. Durante un tiempo su vida corrió un grave peligro por ese problema. Aparte de que su niñez, su infancia fue muy complicada, muy triste se podría decir también, ¿no? Porque su padre murió mucho antes de que Isaac naciera, ¿no? Él formaba parte de una familia campesina. Su madre decidió que Isaac debía ocupar el lugar que ocupaba su padre en la granja. Sin embargo, por aquel entonces Isaac pues como que no le llamaba la atención, no estaba hecho para una vida dura en el campo. Él prefería mientras observar la naturaleza, dibujar o leer algún libro. Un tiempo después, gracias a su tío párroco, pudo abandonar la granja e incorporarse a una escuela de gramática de Graham, situada en la ciudad vecina, donde vivió con una familia que lo acogió, ¿no? La familia que lo recibió, la acogió, en ese entonces tenían una farmacia y bueno, a lo que a Isaac pues le llamaba mucho la atención, ya que aprendió mucho sobre plantas medicinales e incluso pudo fabricar sus propias recetas, ¿no? Pese a que Isaac no recibió la mejor educación posible, gran parte de lo que aprendió pues lo hizo de forma autodidacta, ¿no? Ya a los 18 años logró entrar a la prestigiosa Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Lo que fue la infancia o algo de la vida de Isaac, ¿no? Ahora vamos a hablar lo más importante, que fue los principales aportes que hizo a la ciencia. Vamos a hablar sobre los principales 10. Isaac Newton ofreció muchísimo al mundo, ¿no? Muchos avances en la física, astronomía y matemáticas. Algunos de los aportes más importantes que este científico dio, pues fueron las tres leyes de Newton, ¿no? Las leyes newtonianas. Las leyes de Newton o las leyes de la dinámica que asentaron las bases de la física, pues permitían explicar las fuerzas que regían el comportamiento mecánico, ¿no?
de los objetos. Las leyes son las siguientes, son tres leyes. La primera ley, o también conocida como la ley de la inercia, esta ley postula que todo cuerpo permanece en estado de reposo, ¿no? O sea, sin movimiento, de forma indefinida, a no ser que otro objeto ejerza una fuerza sobre él. Cada ley tiene su fórmula, ¿no? Matemáticamente se podría decir, y la estaré poniendo por aquí, de este lado, aquí estará apareciendo lo que es su fórmula. Bueno, la segunda ley o ley fundamental de la dinámica, esta ley afirma que la aceleración que requiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que otro cuerpo ejerce sobre él. Igual aquí estaré poniendo su fórmula. Y por último, la tercera ley de acción y reacción. Esta es muy famosa, ¿no? También por su dicho, ¿no? Que cada acción va a tener. Bueno, como decía, la tercera ley la ley de acción y reacción, como decía, que tiene su dicho muy famoso y por eso pues también es muy conocida como de cada acción pues tiene su reacción. Es lo que esta ley nos trata de decir. Bueno, esta ley establece que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido opuesto a la que ha recibido. Esto también tiene, bueno, esta ley también tiene su fórmula y pues también la estaré poniendo por aquí. Otro de los aportes pues fue la ley de gravitación universal, que como en mi anterior exposición o mi anterior video la expliqué un poco. Esta dice, bueno, yo puse en ese caso como que el ejemplo de la manzana, ¿no? Cuando cae del árbol y ahí se observa, ¿no? Ese fenómeno. Estaba explicando esta ley de gravitación universal, es muy fácil de que la recuerden o del que la comprenden. Como les decía, el que les expliqué en mi anterior video, un poco, ¿no? Y les di el ejemplo de la manzana, que a mí pues se me hizo muy, muy gracioso, pero pues muy importante, muy curioso, ya que pues cuando la manzana golpeó la cabeza de Newton, pues observó el fenómeno. Y pues ahí se preguntó por qué, ¿no? También pues de ahí se preguntó cómo es que también los planetas se atraían, ¿no? Hacia el Sol. Bueno, la ley de gravitación universal es un principio físico que describe la atracción que se producen entre todos los cuerpos con una masa, ¿no? Cualquier cuerpo con una masa que ejerza fuerza de atracción, pero los efectos de esta fuerza son más notorios cuando los objetos son de un tamaño masivo, como los cuerpos celestes. Aquí estaré dando, por si no saben qué son los cuerpos celestes. La ley de gravedad explica que los planetas giren alrededor del Sol y como más cerca estén de ellos, mayor va a ser la fuerza de atracción, lo que implica que la velocidad de traslación pues será mayor. También explica que la Luna gira alrededor de la Tierra y que nos sientamos atraídos hacia el interior de la Tierra, es decir, no que no estemos flotando. Que realizó Newton fue el desarrollo del cálculo matemático. Como ya lo conocemos, el cálculo matemático es una de las ramas de la física más importantes, ¿no? Y que nos ayuda muchísimo, tanto como en la vida escolar como en la vida real. Para comprobar sus teorías y analizar el movimiento de los cuerpos celestes, Newton observó que los cálculos matemáticos eran de gran ayuda, pero en esa época eran muy insuficientes, ¿no? Así que se dedicó más en estudiarlos, ¿no? Ante esta situación, Newton desarrolló el cálculo diferencial e integral, ¿no? Aquí estaré poniendo un poco más de información sobre el cálculo. Un conjunto de operaciones matemáticas con una infinidad de aplicaciones que sirvieron para calcular órbitas y curvas de los planetas durante sus movimientos en el espacio. El cuarto aporte de Newton fue descubrir la veritable forma de la Tierra. Cuando Newton nació, ya se sabía que la Tierra era redonda, pero se pensaba que era una esfera pues perfecta. Newton en una de sus investigaciones
calculó la distancia del centro de la Tierra desde algunos puntos del Ecuador y después desde Londres y París. Newton observó que la distancia no era la misma y que si la Tierra fuera perfectamente redonda como se pensaba, los valores deberían ser iguales. Estos datos llevaron a Newton a descubrir que la Tierra estaba ligeramente achatada en los polos, como consecuencia de su propia rotación. El aporte de Newton fue los adelantos en el mundo de la óptica. Newton descubrió que la luz blanca proveniente del Sol se descomponía en otros colores. El fenómeno del arco iris siempre le había llamado la atención, por lo que estudió y descubrió que se formaban por la descomposición en colores de la luz blanca. Como parte de sus experimentos, Newton vio que sucedía exactamente lo mismo con los prismas, pues la luz blanca era una combinación de todo el espectro. Esto fue una revolución ya hasta que en ese instante se pensaba que la luz era algo homogéneo, era algo único, sólido. Desde aquel momento se sabe que la luz se puede descomponer en diferentes colores, como ya los conocemos, el arco iris. El sexto aporte fue el primer telescopio reflector. Para permitir las observaciones del firmamento, Newton inventó el primer telescopio reflector, que ahora también se le puede conocer como telescopio newtoniano. Es este de aquí. Hasta ese momento la astronomía se utilizaban los telescopios, pero basados en algunos lentes, lo que implicaba que debían de ser de un gran tamaño. Y Newton revolucionó el mundo de la astronomía inventando un nuevo telescopio, que en lugar de usar lentes, funcionaba mejor mediante espejos. Esto convertía el telescopio no solo que fuera más manipulable o más pequeño y más fácil de usar, sino que también sus ampliaciones eran muchísimo más elevadas que los telescopios tradicionales. 7. El séptimo aporte de Isaac fue la ley de convección térmica. Newton desarrolló la ley de convección térmica, una ley que postula que la pérdida de calor que se experimenta en un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ese cuerpo y el medio en el que se encuentra. Un ejemplo, es decir, si una taza de café se enfriará más rápido si la dejamos en el exterior en pleno invierno que si la dejamos en el exterior en verano. 8. El octavo aporte fue las propiedades del sonido. Hasta las investigaciones de Newton se pensaba que la velocidad a la que un sonido se transmitía dependía de la intensidad de la frecuencia con la que se emitía, ¿no? Newton descubrió que la velocidad no tiene que ver nada con estos dos factores, sino que dependía exclusivamente de las propiedades físicas del fluido o objeto por el que se desplaza, ¿no? Es decir, el sonido viajará más rápido si se transmite por el aire que si lo hiciera por el agua, o también que si lo hiciera por el agua o que si se transmitiera por una roca. Obviamente va a ser más rápido por el agua. 9. El noveno aporte fue la teoría de las mareas. Newton demostró que el fenómeno de que las mareas subieran y bajaran era debido a las fuerzas de atracción gravitacionales que sucedían entre la Tierra, la Luna y el Sol. 10. El décimo aporte fue la teoría corpuscular de la luz. Newton afirmó que la luz no estaba compuesta por ondas, sino que estaba formada por partículas lanzadas por el cuerpo emisor de la luz. Pese a que la mecánica cuántica mucho después acabó de demostrar que la luz tenía una fuerza ondulatoria, esta teoría de Newton permitió hacer muchos avances en el campo de la física. Si veremos a lo que fueron algunas de las ramas de la física que destacaron en la física clásica. Y tenemos a la termodinámica. Y la termodinámica estudia las transmisiones de calor, las transformaciones de la energía, la cual se encarga de producir un trabajo. Aquí estaré poniendo también más información sobre ella. Siguiente, el electromagnetismo también es otra rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Aquí estaré poniendo más información sobre el electromagnetismo.
Física, que consiste en el movimiento de flujos de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio el desplazamiento de un material conductor, como por ejemplo el de algún metal, ¿no? Para poner en movimiento las cargas eléctricas o de los electrones podemos utilizar cualquier fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Ya sea de una fuente de la naturaleza, una fuente química o magnética, ¿no? De esto se encarga lo que es la electrodinámica. Esas fueron algunas de las explicaciones de algunas de las ramas de la física que son más conocidas, ¿no? Obviamente existen otras más, aquí se las estaré poniendo de este lado con su información. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Este fue el subtema 2.2, teoría clásica, física clásica. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y un saludo de antemano. Suscríbanse.